para participar de este plenario y está en línea. Agradecemos la posibilidad de charlar. Rodi, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas tardes, por supuesto, un saludo para vos, para toda la audiencia y siempre los agradecidos nosotros con este medio. Bueno, en principio contanos un poco qué pudiste escuchar de este plenario, qué cuestiones se discutieron hoy. Bueno, yo en principio resaltaba en representación de la conducción nacional el acierto que ha tenido nuestra ATE Misiones en convocar a este plenario provincial de delegadas y delegados municipales de ATE, en principio porque se trata de el sector estatal tal vez más postergados en materia no solo salarial, sino también de derechos laborales, y además para que pudiera intercambiarse información acerca de qué es lo que ocurre en cada uno de los municipios de la provincia. Por supuesto que además de plantear las problemáticas provinciales, surge como una necesidad la unificación de las demandas de la lucha que tiene que llevar adelante nuestro sindicato a nivel nacional, entendiendo en primer lugar que esa máxima constitucional que por igual tarea debe existir igual remuneración no se cumple en la administración pública. Hoy una trabajadora, un trabajador municipal cobra de sueldo 2 o 3 veces menos que un trabajador provincial, y así ocurre con un trabajador provincial que cobra 2 o 3 veces menos que cualquier trabajador de un organismo nacional. Es decir, desde ATE no estamos reclamando otra cosa que no sea que se cumpla la ley vigente en nuestro país, una ley que refiere que tenemos que tener una retribución justa a los trabajadores y que estamos muy lejos de tenerla. Es como si en todo este tiempo hubiéramos venido perdiendo conciencia acerca de cuál tiene que ser el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo, y nos están explotando por menos dinero del que dice la ley que tiene que ser, porque la retribución justa, cuando la definimos, implica que el sueldo nos tiene que alcanzar para la vivienda digna, para una alimentación adecuada, para la vestimenta, la educación, la salud, la previsión social, el ahorro, el esparcimiento, las vacaciones, que alguien que está escuchando nos diga si el sueldo en este momento le alcanza para todo eso. Es decir, en este momento tenemos que elegir. Hoy espiábamos un poco la discusión ahí entre los trabajadores y las trabajadoras municipales. Se iban haciendo la comparación de lo que el INDEC a nivel nacional nos dice que deberíamos ganar para garantizar estos derechos y lo que ellos están ganando. Y la verdad, el margen es abismal. Hay trabajadores que están cobrando 30.000, 40.000, 60.000 pesos en municipios nuestros. Sin lugar a dudas, el proceso inflacionario, que por otro lado es el impuesto no legislado al que tenemos que hacer frente en la Argentina, un proceso inflacionario que golpea con mayor dureza a los que menos tienen, trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. Una inflación a la que muchas veces nosotros no creemos que el gobierno nacional no haya podido. Preferimos pensar que no ha querido ponerle fin o ponerle un freno, porque la inflación se ha transformado en una verdadera herramienta de ajuste a la medida de lo que reclama el Fondo Monetario Internacional, mediante un acuerdo con el FMI que nosotros desde ATE rechazamos por considerar que se estaba convalidando una estafa, que era convalidar un endeudamiento de más de 45.000 millones de dólares que fueron ingresados a nuestro país, no para que vayan a parar a mejorarles las condiciones de vida a la gente, sino todo lo contrario, para que esos 45.000 millones de dólares se fuguen. Eso también está de manera directa vinculado a los salarios que hoy tenemos en la Argentina. Y también decimos que tenemos que discutir una nueva ley de coparticipación federal, porque por más allá que llevemos adelante la mejor lucha o hagamos la mejor huelga, lo cierto es que muchas veces los presupuestos que tienen las provincias
y los presupuestos que tienen cada uno de los municipios resultan insuficientes, pero ahí hay responsabilidad también de los dirigentes políticos, gobernadores, intendentes, que se niegan a reclamar al Estado central lo que tienen que reclamar. Acá nos parece desde ATE que hay que levantar la voz, que no puede ser que siga rigiendo un injusto régimen de coparticipación federal, una ley de la década del 90 que hoy hace que de cada 100 pesos que se recaudan en impuestos en la Argentina, 75 pesos se quedan en Buenos Aires. Solamente vuelven 25 pesos a las provincias, pero escuche bien, de esos 25 pesos, 4 solamente van a parar a cada uno de los municipios. Entonces también llegó la hora de decir, que los porteños dejen de vivir con la nuestra y que la coparticipación federal se defina de una buena vez por todas por las necesidades que tienen los habitantes en cada uno de los territorios que habitan de nuestra patria. Es una discusión que se intentó, cada tanto lo escuchamos, algunos de nuestros gobernadores de este norte grande plantear, particularmente en el caso de Misiones, que ahí la simetría de la coparticipación es mucho más clara todavía, pero son como discusiones que se van postergando siempre, ¿no? Las otras urgencias y las otras negociaciones aparecen ahí en primer plano. Bueno, sin lugar a dudas, pero forman parte de los debates que tenemos que dar. Nosotros estamos afiliados a un sindicato que va a cumplir 100 años de vida. La Asociación Trabajadores del Estado nació en 1925 y cuando nacía, desde el momento mismo de su fundación, los pioneros, aquellos trabajadores y trabajadoras que le daban vida, ya consideraban que para hacer un sindicato distinto había que discutir no solo las condiciones de empleo, no solo defender el salario, sino ser capaces de debatir qué Estado necesitamos, ser capaces de discutir las políticas públicas que se implementan. Y por supuesto que a nosotros los trabajadores no nos da lo mismo cualquier gobierno. Nosotros siempre consideramos que el Estado es el gran articulador social, que por lo tanto siempre decimos los políticos están de paso, los que quedamos en el Estado somos las trabajadoras y los trabajadores al servicio del pueblo, somos las trabajadoras y los trabajadores los que más conocemos al Estado y quienes garantizamos su funcionamiento. La pandemia, fue una etapa que fue la más dura que nos tocó atravesar a toda la humanidad. Parece que hubiera sido, ya pasó hace mucho tiempo, pero hasta hace pocos meses la enfermedad y la muerte golpeaban las puertas de nuestros hogares y si para algo sirvió fue para saber el rol fundamental que cumplen, que desempeñan las trabajadoras y los trabajadores estatales. Allí estaban las municipales y los municipales recolectando residuos, garantizando el mantenimiento de los espacios verdes, llegando con los servicios a cada una de las vecinas y los vecinos, los trabajadores provinciales en la salud, arriesgando sus vidas y muchos muriendo en los hospitales para salvar los trabajadores y los trabajadores de la salud, para salvar las nuestras. Lo mismo en los organismos nacionales, garantizando prestaciones que tenían que ver con paliar la crítica situación económica a la que nos llevaba la crisis sanitaria, como los IFES y las ATP. Es decir, las trabajadoras y los trabajadores estatales ya dimos cuenta, aún en las épocas más críticas que les toca atravesar a nuestro pueblo, de cuál es nuestra entrega, nuestra vocación de servicio, nuestro compromiso social. Ahora llegó la hora de que sean quienes dirigen el Estado, los intendentes, quienes jerarquicen el empleo público, sobre todo pensando que la jerarquización del empleo público, por supuesto que en principio beneficiará al trabajador y a su familia, pero de manera directa se vincula con la cantidad y la calidad de servicios públicos que brinda el Estado. Si algo dijo este plenario de municipales en Misiones hoy, es que Misiones está decidida a unificar la lucha de todos los municipios y a poner en evidencia cuáles son las principales demandas, que no podemos tener mejores municipalidades sin trabajadoras y trabajadores que sean reconocidos plenamente en sus derechos. Es un desafío además porque es un sector muy diverso, ¿no? Escuchábamos desde
las diferencias que hay en los salarios, depende de cada municipalidad, hasta esa diversidad de formas de contratación, porque si en un lugar donde se puede ver el avance de la precarización laboral es también en los municipios, digamos, ¿no? ¿Cómo aparece esto y cómo se puede pensar una estrategia de unificación de los reclamos y de fortalecimiento también de un sector que, además de ser diverso, son muchas? Sí, son casi 500.000 las trabajadoras y los trabajadores municipales de todo el país, distribuidos en 2.200 comunas. De ese 500.000 es altísimo, como vos bien referís, el porcentaje de precarización laboral. El fraude laboral de la década del 90, el fraude laboral en el Estado, no lo hemos podido derribar todavía, no le hemos podido poner fin. Es decir, que hoy bajo distintas figuras, como puede ser la beca, el monotributo, un contrato precario, jornalizados, lo que se hace es que trabajadoras y trabajadores realicen las mismas tareas que los de planta permanente, que cumplan una misma franja horaria y que respondan a un mismo superior jerárquico. Cuando eso ocurre, la ley argentina dice, bueno, acá tenemos un fraude que lo que esconde detrás es una verdadera relación de dependencia que tiene que ser dotada de estabilidad plena porque se trata del Estado. Es decir, que lo primero que podemos convenir que tenemos intendentes que todos los días cuando se levantan deciden cometer un delito. Cuando en la Argentina violamos la ley, si somos todos iguales ante la ley, estamos cometiendo un delito. Primera cuestión. Lo segundo que cabe preguntarnos es qué ocurriría con cualquiera que esté escuchando que decida que tiene una pequeña o mediana empresa, que tiene un comercio, o un kiosco, o aún aquella familia que tiene la posibilidad de tener una trabajadora o trabajador de casa particular. ¿Qué ocurre si decide que no le va a realizar los aportes jubilatorios, que no va a tener un vínculo irregular? Inmediatamente vienen las inspecciones y las clausuras, es decir, también tenemos autoridades laborales que son muy rápidas y eficientes para intervenir en el sector privado, pero que miran para otro lado cuando la ley es violentada en el Estado. Eso como una primera apreciación. Lo segundo, frente a tu pregunta que surge, claro, es dificultoso poder avanzar, pero tenemos que comenzar a ponernos objetivos de mínimas. Y una buena manera de empezar a unificar este mundo diverso que pareciera ser el ámbito municipal, es decir, por ejemplo, bueno, en nuestro país hay una ley que es la ley del salario mínimo vital y móvil, que por ahora rige solo para la ley contratos de trabajo y para el trabajo agrario. Se sumó también a las trabajadoras y trabajadores de las casas particulares, pero está excluido el Estado. Es decir, que el primer gran demanda debiera ser que los municipios estén obligados a garantizar como mínimo a todos sus trabajadores el salario mínimo vital y móvil que rige a nivel nacional, que en el mes de marzo, con el último incremento que fue hace pocas horas, va a llegar a 69.000 pesos. El segundo en marzo del año que viene, digamos, ¿no? Recién en marzo. El segundo parámetro es la canasta de pobreza, que está hoy en 139.000 pesos. Es decir, un hogar, familia tipo, que no garantice hoy en la Argentina un ingreso que se ubique por encima de los 139.000 pesos es pobre. Podemos convenir entonces que hoy más del 60% de las trabajadoras y los trabajadores estatales son pobres en la Argentina. Por lo tanto, ese es el segundo desafío. Hoy el plenario se expresó con claridad. Hoy pidió un ingreso mínimo para todos los municipales de 139.000 pesos en la provincia de Misiones. Y el otro gran tema es poder unificar las asignaciones familiares. Nuestros hijos no valen lo mismo. No puede ser que una hija o un hijo de un estatal no valga lo mismo en un pueblo que en otra ciudad, que no valga lo mismo un hijo de un estatal municipal que uno provincial. Es decir, se tiene que equiparar rápidamente, tienen que ser equiparadas las asignaciones familiares con aquellas que reconoce el Estado nacional. Y en Misiones particularmente tenemos una demanda sobre lo que supone que viene siendo un saqueo a los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores municipales, que son los aportes que se realizan al IPS. Los aportes que realizan las trabajadoras y trabajadores municipales es del 19%, mientras que un trabajador municipal es del 14%. Y nadie sabe explicar
¿Por qué aportan un 5% más cuando en realidad son los salarios incluso mucho más bajos? Por lo tanto, los esfuerzos al sostenimiento, al financiamiento del IPS en la provincia de Misiones son absolutamente desiguales y no puede ser que aporten más los que menos tienen. Bueno, también eso se puso en debate y ATE va a protagonizar la lucha para que se ponga justicia a la hora de los aportes al IPS. Rodi, por último y para cerrar, ¿qué cuestiones habría que pensar? ¿Qué quedó de este consejo, de esta reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil? Porque recordemos que la CTA Autónoma no acompañó ese 20% en 4 cuotas que terminó aprobándose y convocó a una medida de acción para los primeros días de diciembre. ¿Qué queda de esa reunión? Lo que queda de esa reunión es la necesidad de volver a redefinir el salario mínimo vital y móvil, porque es de 1/3 del que debiera ser. Si decimos que la canasta de pobreza es de 139.000 pesos y que el salario mínimo vital y móvil hoy es de 59.000 pesos y va a ser de 61.000 pesos en diciembre y recién de 69.000 pesos en marzo, evidentemente se necesitan 2,3 salarios mínimos para adquirir la canasta básica. Por lo tanto, ha dejado de ser un parámetro bajo el cual se puedan regir los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país. Por lo tanto, si algo deja esta última reunión es la necesidad de seguir reclamando, pero además de no prestarnos las organizaciones sindicales como suele ocurrir con otras para que ese sea un ámbito en el que se puedan legitimar una clara explotación laboral en todo nuestro país. Seguimos respetando el ámbito, entendiendo que fue una conquista de las trabajadoras y los trabajadores, pero por supuesto no podemos ser cómplices a la hora de firmar que 61.000 pesos en este mes de diciembre le puede alcanzar a una familia para poder vivir. Rodi, muchas gracias. No, somos siempre nosotros los agradecidos con todos los medios que permiten que todas las voces puedan ser escuchadas. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con el secretario general adjunto de ATE Nacional, con Rodolfo Aguiar, que está acá en Posadas. Acaba de terminar este plenario de trabajadores y trabajadoras municipales en Posadas, con un panorama más que... cuando uno los escucha y las escucha, como decía, es realmente compleja la situación de los y las trabajadoras de este sector. Primero por los salarios súper bajos que perciben. Después la cuestión de la precarización laboral y aún en los casos de trabajadores que están con vínculos más formales o más estables en los municipios, hay una cuestión que empieza a escucharse cada vez con mayor frecuencia, que son las múltiples formas de violencias que estructuran ese vínculo laboral. Y son no solamente, claramente la cuestión de género está ahí, las violencias de género están muy presentes, pero después de todo tipo de violencias aparecen denunciadas por trabajadores y trabajadoras, y de a poco animándose a hacer las denuncias bien formales y a obligando también a que aparezcan los protocolos para intervenir en estos casos. Y después, bueno, lo que planteaba ahí, las diferencias que hay, además de lo salarial, en los aportes jubilatorios, la diferencia que hay con el pago de las asignaciones familiares, que también ahí hay diferencias abismales. Hasta hace poco había un municipio que pagaba 200 pesos de asignación familiar y tuvieron que hacer una lucha los y las trabajadoras para que pudieran ir recomponiendo esa asignación. Pero bueno, una diversidad de temas que después seguramente va a haber una conclusión con las acciones que se estaban discutiendo hasta hace un rato en relación a este sector de trabajadores. 16:55 minutos.
the moon, even if the world went boom. I just wanna be with you, do the right things to you. You give me everything I need. You're my garden, you're my breeze. Let me get down and thank you, please. Hey, let me lay here for a while, 'cause your beauty makes me high. If you cry, then I will cry. Yeah. Let me make one thing clear, nothing can compare. Your love is the blue sky, your love is a butterfly. I don't wanna live on Mars, I don't wanna drive space cars. I just wanna be with you and do the things we do. Don't wanna escape to the moon, even if the world went boom. I just wanna be with you and do the right things to you. Oh, good karma, you're my queen. Precious things my eyes have seen. The sweetest place I've ever been. You make me feel just like a king. I'll never leave you for that girl. Oh, my darling, you're my world. That witch called winter is so mean. Summers that I'd never seen. They say I'm love crazy. Love crazy. Yeah. I don't wanna live on Mars, I don't wanna drive space cars. I just wanna be with you and do the things we do. Don't wanna escape to the moon, even if the world went boom. I just wanna be with you and do the right things to you. Yeah. Can't take the heat, turn down the fire. Can't swim, don't tempt the water. Believe what you want, this is my point of view. I wanna be cool, so let me get through to you. To you. I don't wanna live on Mars, I don't wanna drive space cars. I just wanna be with you and do the things we do, yeah. Don't wanna escape to the moon, even if the world went boom. I just wanna be with you and do the right things to you. I don't wanna live on Mars, I don't wanna drive space cars. I just wanna be with you and do the things we do. Don't wanna escape to the moon, even if the world went boom. I just wanna be with you and do the right things to you. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. Tratamiento para VIH. Ahora la medicación es más fácil de tomar y los efectos adversos son muy poco frecuentes. La mayoría de las personas con VIH puede controlar la infección.